El palacio siempre ha sido un lugar de secretos, pero hoy, esos secretos están a punto de salir a la luz. El hijo de la princesa Diana, un joven atrapado entre la lealtad a su madre y la verdad sobre su familia, ha decidido hablar. En un giro inesperado, ha filtrado información que podría destruir la imagen del rey Carlos para siempre. Imagina un mundo donde la realeza no es lo que parece, un mundo donde las sonrisas en las fotos ocultan traiciones profundas. ¿Qué pasaría si el príncipe Carlos, el hombre que todos admiramos, esconde un lado oscuro? La revelación de estos secretos no solo cambiará nuestra percepción de la monarquía, sino que también pondrá en jaque la moralidad de aquellos que han vivido en la sombra de la corona. El joven, con el peso de su legado sobre sus hombros, se enfrenta a una pregunta desgarradora. ¿Debería proteger la imagen de su familia o revelar la verdad que podría liberarlo? Cada palabra que comparte es un eco de su madre, quien luchó contra las sombras de la realeza. La presión es inmensa. La lealtad se enfrenta a la verdad, y el amor a la traición. Mientras las cámaras se enfocan en su rostro, se siente atrapado. La historia de su madre, llena de valentía y sufrimiento, resuena en su mente. ¿Es este el momento de romper el silencio, o este es un acto de traición hacia su propia sangre? La tensión crece. Cada secreto que revela es un paso más hacia la libertad, pero también hacia la condena. Las palabras que ha elegido son como dagas. Revelan un Carlos que no es el rey que todos conocemos. Un hombre que ha tomado decisiones que han marcado vidas. ¿Qué secretos oscuros esconde? ¿Qué verdades han sido enterradas bajo el peso de la corona? La cámara se acerca a sus ojos, llenos de incertidumbre. La lucha interna es palpable. La historia de su madre lo guía, pero el miedo a las repercusiones lo paraliza. ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad? La pregunta queda en el aire, como un susurro en la oscuridad. La revelación está a punto de estallar. La audiencia contiene la respiración. ¿Qué pasará cuando el mundo se entere de lo que realmente esconde el rey Carlos? La respuesta podría cambiarlo todo. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad detrás de la realeza? La cámara se aleja, dejando a todos en suspenso. La historia apenas comienza, y el dilema moral se intensifica. La lucha entre la lealtad y la verdad nos lleva a cuestionar nuestras propias creencias. ¿Qué harías tú en su lugar? La respuesta podría ser más impactante de lo que imaginas. Desde su infancia, Charles fue un niño atrapado en un mundo de expectativas. La monarquía lo moldeó, le enseñó a sonreír mientras su corazón gritaba. Cada paso que daba era observado, cada error, un escándalo potencial. La presión era inmensa. ¿Qué pasaría si no cumplía con el legado familiar? Esa pregunta lo perseguía como una sombra. En su mente, la imagen del príncipe perfecto era un espejismo. Detrás de esa fachada había un joven lleno de inseguridades. Se miraba al espejo y no reconocía al reflejo. La sonrisa que mostraba al mundo era una máscara que ocultaba el miedo a decepcionar, el miedo a ser un fracaso. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, sus pensamientos se volvían más intensos. Recordaba las palabras de su madre: siempre debes ser el mejor, Charles. La familia real no puede permitirse errores. Esa presión se convirtió en un peso insoportable. Cada decisión que tomaba se sentía como un juego de ajedrez, donde cada movimiento podía llevarlo a la ruina. La relación con Diana fue un punto de inflexión. Ella era luz en su vida oscura, su risa un bálsamo para sus heridas. Pero a medida que se acercaban, la inseguridad de Charles creció. ¿Era suficiente para ella? ¿Podría ser el hombre que necesitaba? La comparación constante con su madre y su familia lo consumía. La idea de ser un villano en la historia de Diana comenzó a tomar forma en su mente. Un día, mientras caminaban por los jardines del palacio, Charles sintió que el aire se volvía denso. La risa de Diana resonaba, pero él no podía disfrutarla. La pregunta lo atormentaba: ¿qué pasará si no soy el príncipe que ella merece? Esa duda se convirtió en un monstruo que lo devoraba lentamente. Diana, con su espíritu libre, desafiaba las normas, pero Charles se sentía atrapado. La monarquía exigía obediencia, y él estaba dividido. ¿Debería seguir el camino que le habían trazado o arriesgarlo todo por amor? Esa lucha interna lo desgastaba. Cada día se sentía más como un prisionero en su propia vida. La presión aumentó cuando la prensa comenzó a especular sobre su relación. Las miradas críticas lo seguían a donde fuera. La imagen de un príncipe perfecto se desmoronaba. En su mente, la pregunta se repetía:
¿Soy un villano por querer ser feliz? La culpa lo consumía. La idea de traicionar a su familia lo atormentaba. Una noche, mientras miraba las estrellas, se dio cuenta de algo. La vida no era solo cumplir con las expectativas. Era también sobre ser fiel a uno mismo. Pero ¿cómo podía reconciliar su deseo de amor con su deber? Esa dualidad lo mantenía despierto. La lucha entre el deber y el deseo se intensificaba. Diana, ajena a su tormento, seguía brillando. Su bondad y compasión lo hacían sentir aún más pequeño. Cada gesto de ella era un recordatorio de lo que él no podía ser. La presión de ser el príncipe perfecto se transformó en un veneno que lo corroía. La idea de convertirse en un villano se hacía más real. En su mente la imagen de Diana se mezclaba con la de su madre. Ambas representaban lo que él debía ser, pero también lo que nunca podría alcanzar. La lucha se tornó más oscura. La culpa y la inseguridad se entrelazaban, creando un torbellino de emociones. Una tarde mientras paseaban por el campo, Charles sintió que el mundo se desvanecía. La risa de Diana se convirtió en un eco lejano. La pregunta que lo atormentaba se volvió más intensa. ¿Qué pasará si no puedo ser el hombre que ella necesita? Esa duda lo llevó a un abismo. La idea de perderla se convirtió en su mayor miedo. La lucha interna se intensificó. La presión de la monarquía y el deseo de ser amado chocaban en su corazón. Cada decisión se sentía como un paso hacia el abismo. La sombra del villano se cernía sobre él. ¿Podría liberarse de las cadenas de su pasado, o este estaba destinado a convertirse en el villano de su propia historia? La noche caía, y con ella, la oscuridad de sus pensamientos. Charles se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra el mundo exterior, sino contra sí mismo. La lucha por su identidad, por su amor, por su libertad. La pregunta seguía resonando: ¿quién soy realmente? En ese momento supo que debía enfrentarse a sus demonios. La historia de Diana y la suya estaba a punto de cambiar para siempre. El matrimonio de Charles y Diana comenzó como un sueño, pero pronto se convirtió en una pesadilla. En el palacio, las paredes estaban adornadas con oro, pero el aire estaba cargado de un silencio opresivo. Diana, con su sonrisa brillante, se sentía atrapada en un laberinto de expectativas. Cada paso que daba resonaba como un eco de su propia soledad. La presión era inmensa. Se esperaba que fuera la esposa perfecta, la madre ideal. Pero, ¿qué pasaba con sus propios deseos? ¿Dónde quedaba su voz en medio de un mundo que la veía como un símbolo, no como una persona? La pregunta la atormentaba: ¿soy realmente amada, o solo un peón en un juego de poder? Cada día el peso del deber se hacía más pesado. Las apariciones públicas eran un espectáculo. Las sonrisas eran obligadas. Las miradas de admiración, un recordatorio de su papel. Pero detrás de las cámaras, la realidad era otra. Las noches eran largas y solitarias. En su habitación, las lágrimas caían silenciosas, como un río que nunca se detiene. Se preguntaba si alguna vez podría ser libre. La soledad se convirtió en su compañera constante. Mientras Charles cumplía con sus obligaciones, Diana se sumía en un mar de dudas. La imagen de la princesa perfecta se desvanecía, dejando al descubierto a una mujer herida. La lucha interna era feroz. Debía conformarse con su destino o luchar por lo que realmente quería. La balanza se inclinaba hacia el deber, pero su corazón anhelaba amor. Un día, mientras miraba por la ventana del palacio, vio un grupo de niños jugando en el parque. Sus risas eran un eco de la felicidad que ella había perdido. En ese instante, una chispa de rebelión encendió su alma. ¿Por qué no puedo ser feliz?, se preguntó. La idea de escapar, aunque fugaz, la llenó de esperanza, pero el miedo la detuvo. ¿Qué pasaría si se atrevía a romper las cadenas que la mantenían prisionera? La presión aumentaba. Las expectativas de la familia real eran abrumadoras. Cada movimiento era observado, cada decisión criticada. Diana se sentía como un pez en una pecera, atrapada y expuesta. La lucha por su identidad se intensificaba. ¿Era solo la esposa de un príncipe, o había algo más en ella? La búsqueda de su verdadero yo se convirtió en una batalla diaria. Las noches se llenaban de pensamientos oscuros. La soledad se transformó en un monstruo que la acechaba. En su mente la pregunta persistía: ¿qué pasaría si me atreviera a ser yo misma? Pero la respuesta era aterradora. La posibilidad de perderlo todo la paralizaba. La imagen de su familia, de su papel en la sociedad, la mantenía cautiva. Un día, en un evento benéfico, se encontró con una niña que le sonrió con inocencia. En ese instante, Diana sintió una conexión profunda. La niña le recordó lo que era ser libre, lo que era soñar sin límites. Pero la realidad la golpeó de nuevo. No puedo ser esa persona, pensó. La lucha entre su deseo de ser auténtica y su deber como princesa la desgastaba. La presión de ser perfecta la llevó a un punto de quiebre. Las expectativas eran como cadenas que la mantenían atada. En su mente
la pregunta resonaba con fuerza. ¿Vale la pena sacrificar mi felicidad por el deber? La respuesta era un eco de su propia tristeza. La lucha interna se intensificaba, y cada día se sentía más perdida. Diana comenzó a buscar pequeñas formas de rebelarse. Un vestido más atrevido, una sonrisa más genuina. Cada pequeño acto de libertad era un grito en silencio. Pero la sombra del deber siempre estaba presente. La lucha entre su deseo de ser feliz y su obligación de ser perfecta la consumía. La pregunta seguía ahí, como un mantra: ¿qué pasaría si me atreviera a ser yo misma? La soledad se convirtió en su refugio y su prisión. En su mente, la batalla continuaba. La búsqueda de amor y aceptación se mezclaba con el miedo a perderlo todo. La vida en el palacio era un juego de apariencias, y Diana se sentía como una actriz en un escenario. La lucha por su identidad se volvía cada vez más intensa. ¿Podría encontrar su voz en medio del silencio, o éste seguiría atrapada en un mundo que no la entendía? El tiempo pasaba, y la presión aumentaba. La lucha interna de Diana se intensificaba, y la pregunta seguía resonando en su corazón. ¿Qué pasaría si se atreviera a ser ella misma? La respuesta era incierta, pero la necesidad de encontrar su verdad se volvía cada vez más urgente. La historia de su vida no podía ser solo un cuento de hadas. Tenía que ser algo más. Tenía que ser real. Diana se encontraba en el jardín, rodeada de flores marchitas. El aire era pesado, como si el mundo entero la estuviera observando. Cada pétalo caído era un recordatorio de lo que había perdido. Su mente estaba en un torbellino. ¿Quién era realmente? ¿La madre perfecta que todos esperaban, o una mujer rota que anhelaba ser vista? La revelación de la infidelidad de Charles había sido un golpe devastador. No solo había traicionado su confianza, sino que también había desmantelado la imagen que había construido con tanto esfuerzo. Diana se sentía como un rompecabezas con piezas faltantes. La familia real, con su brillo y glamour, ahora parecía una prisión. ¿Era su amor suficiente para mantener unida a su familia? ¿O este había llegado el momento de cuestionar todo? Mientras caminaba por el jardín, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos. Recordó el día de su boda, la promesa de amor eterno, las risas, las miradas cómplices. Pero ahora, esas memorias eran como sombras distorsionadas por la traición. ¿Cómo podía seguir adelante? ¿Cómo podía mirar a sus hijos a los ojos sabiendo que su padre había fallado? El eco de las risas infantiles resonaba en su mente. Sus hijos, inocentes y ajenos a la tormenta que se desataba en su hogar. Diana se detuvo, sintiendo una punzada en el corazón. ¿Era justo que ellos pagaran el precio de los errores de su padre? La culpa la consumía. Se preguntaba si había hecho lo suficiente para protegerlos. ¿Era una madre fallida? La presión de ser parte de la familia real pesaba sobre sus hombros. Las expectativas eran abrumadoras. Se esperaba que sonriera, que mantuviera la compostura, que fuera la figura perfecta. Pero dentro de ella, una tormenta rugía. La lucha entre su deber y su deseo de ser auténtica la desgarraba. ¿Debía seguir el camino que le habían trazado, o era hora de rebelarse? Un susurro de esperanza la atravesó. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar su voz. Pero, ¿a qué costo? La idea de enfrentarse a Charles la aterraba. ¿Y si él no entendía? ¿Y si su amor se desvanecía en el aire, como las flores marchitas a su alrededor? La incertidumbre la mantenía despierta por las noches, cuestionando cada decisión. Diana se sentó en un banco, sintiendo el frío del metal. Cerró los ojos y respiró hondo. La brisa acariciaba su rostro como un abrazo que le decía que todo iba a estar bien. Pero en su interior, la batalla continuaba. La pregunta persistente la atormentaba. ¿Quién era ella sin Charles? ¿Era solo una madre, o había algo más en su ser? La imagen de su madre apareció en su mente. Una mujer fuerte, que había luchado por su lugar en un mundo dominado por hombres. Diana había admirado su valentía, pero ahora se sentía pequeña. ¿Podría ella ser igual de valiente? ¿Podría enfrentarse a la verdad y salir fortalecida? El sonido de risas infantiles la sacó de sus pensamientos. Sus hijos jugaban a lo lejos, ajenos a la tormenta emocional que la consumía. Diana sintió una punzada de amor y dolor. ¿Qué tipo de madre sería si no luchaba por ellos? ¿Qué legado les dejaría si se rendía? La decisión se cernía sobre ella como una sombra. La lucha interna era feroz. ¿Debía permanecer en una relación rota por el bien de la familia, o debía buscar su propia felicidad? La idea de dejar a Charles la aterraba, pero la idea de vivir una vida de mentiras la asustaba aún más. Diana se levantó del banco, sintiendo una nueva determinación. No podía seguir siendo una sombra de sí misma. Tenía que enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera.
La vida era demasiado corta para vivir en la oscuridad. Con cada paso que daba, sentía que recuperaba un poco de su poder. La lucha no había terminado, pero había comenzado a vislumbrar una salida. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿quién era ella realmente? Pero ahora, en lugar de temer la respuesta, estaba lista para buscarla. La vida la había llevado a un punto de quiebre, pero también le ofrecía la oportunidad de renacer. Diana estaba lista para enfrentar su destino, sin importar cuán doloroso fuera. La cámara se enfoca en los rostros de Harry y William, dos hombres marcados por el peso de su historia. La luz tenue resalta la tensión en sus miradas. Han decidido hablar. ¿Pero a qué precio? La verdad puede ser liberadora, pero también devastadora. Desde pequeños, aprendieron a sonreír ante las cámaras. La imagen de la familia real era un escudo, una fachada, pero detrás de esa sonrisa había un abismo de dolor y sufrimiento. La figura de su padre, el rey, era imponente, pero también aterradora. ¿Cómo se puede amar a alguien que infunde tanto miedo? Harry recuerda las noches en que se despertaba, temblando, no por el frío, sino por la incertidumbre. La pregunta lo atormentaba: ¿seré suficiente? La presión de ser un príncipe era abrumadora. La necesidad de cumplir con las expectativas lo consumía. William, por su parte, luchaba con su propio demonio, la sombra de su hermano siempre presente. ¿Era él el favorito? ¿El que siempre debía ser el fuerte? Ambos hermanos se miran, un entendimiento silencioso entre ellos. La lealtad familiar se enfrenta a la verdad. ¿Es más importante proteger la imagen de la familia o revelar lo que realmente sucedió? La decisión de hablar no es fácil. Cada palabra que pronuncien puede cambiarlo todo. Pero el silencio ya ha causado demasiado daño. La cámara se mueve lentamente, capturando la angustia en sus rostros. La historia que están a punto de contar no es solo suya. Es la historia de una madre que luchó por sus hijos. Diana, la princesa del pueblo, siempre fue un faro de luz en la oscuridad. Pero incluso ella no pudo escapar de la cruel realidad de su matrimonio. La presión, la soledad, el desprecio. ¿Cómo pudo soportarlo? Harry siente el peso de su madre en cada palabra. Ella les enseñó a ser valientes, a luchar por lo que es correcto. Pero ¿qué significa ser valiente cuando el enemigo es tu propia sangre? La lucha interna es feroz. La lealtad a su padre choca con la necesidad de ser honestos. ¿Es posible amar a alguien y al mismo tiempo ser su crítico más feroz? William se siente dividido. La imagen de su padre, el rey, siempre fue sinónimo de poder y respeto. Pero, ¿qué hay de la humanidad detrás de esa imagen? La crueldad que sufrieron en silencio se convierte en un grito ahogado. La presión de ser el futuro rey pesa sobre sus hombros. ¿Puede un rey ser cruel y aún así ser amado? La pregunta resuena en su mente como un eco interminable. La cámara se detiene en un viejo álbum de fotos. Imágenes de una familia feliz, sonrisas congeladas en el tiempo. Pero detrás de cada sonrisa hay una historia no contada. Harry y William saben que deben desenterrar esas historias. La verdad es un arma de doble filo. Puede liberar o destruir, pero el silencio ya ha causado demasiadas heridas. La tensión aumenta. La decisión de hablar se convierte en un acto de valentía. La verdad puede ser dolorosa, pero también es necesaria. La historia de su madre merece ser contada. Diana no solo fue una princesa, fue una mujer que luchó contra la adversidad. Sus hijos deben honrar su legado. La cámara se acerca a los ojos de Harry. Hay lágrimas, pero también determinación. No podemos seguir callando, dice con firmeza. La verdad debe salir a la luz. La historia de su familia no puede ser un cuento de hadas. Debe ser real, cruda y honesta. La lucha por la verdad es una batalla que deben enfrentar juntos. William asiente, sintiendo el peso de la responsabilidad. La historia que están a punto de contar no solo les pertenece a ellos. Es un legado que afectará a generaciones. La lucha por la verdad es un camino solitario, pero no están solos. Se tienen el uno al otro. La hermandad es su fuerza. La cámara se aleja, mostrando a los dos hermanos en un momento de reflexión. La decisión está tomada. La verdad saldrá a la luz, sin importar las consecuencias. La historia de su madre, la historia de su familia, merece ser contada, y ellos están listos para enfrentar el mundo. La lucha por la verdad ha comenzado. La traición de Charles fue un eco que resonó en la vida de Diana y sus hijos. Cada rincón de su hogar estaba impregnado de recuerdos, pero ahora esos recuerdos eran sombras. La imagen del padre ideal se desvanecía, dejando solo un vacío.
¿Cómo podían sus hijos reconciliar la figura de un héroe con la realidad de un traidor? Diana miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Era un espectáculo hermoso, pero su corazón estaba en guerra. La traición de Charles no solo había quebrado su confianza, había sembrado dudas en la mente de sus hijos. ¿Podían ellos, a su corta edad, entender la complejidad de la vida adulta? ¿O estaban condenados a vivir con el peso de un legado manchado? Lucas, el mayor, se sentía atrapado. Cada vez que escuchaba el nombre de su padre, una punzada de rabia y tristeza lo invadía. Recordaba las promesas que Charles le había hecho, las aventuras que nunca sucedieron. ¿Cómo podía un hombre que prometió ser su héroe convertirse en el villano de su historia? La lucha interna lo consumía. Quería perdonar, pero el dolor era profundo. La traición era un veneno que se filtraba en su alma. Sofía, la menor, no comprendía del todo. Para ella su padre era un recuerdo borroso, una figura que había desaparecido en la niebla de la traición. Sin embargo, sentía la tensión en el aire. Las miradas de su madre, la tristeza en su voz. Sofía se preguntaba si algún día podría ver a su padre de nuevo. ¿Sería capaz de amarlo a pesar de todo? La inocencia de su infancia se desvanecía, reemplazada por preguntas que no debería tener que hacerse. Diana se sentó en la mesa, rodeada de sus hijos. La cena era un silencio pesado. La comida, una mera formalidad. Cada bocado era un recordatorio de lo que habían perdido. La risa que solía llenar el hogar ahora era un eco distante. ¿Cómo podían seguir adelante? La culpa la consumía. ¿Había hecho lo suficiente para proteger a sus hijos? ¿O había fallado en su deber como madre? La noche caía, y con ella, la oscuridad se apoderaba de sus corazones. Lucas se levantó de la mesa, incapaz de soportar el silencio. Se dirigió a su habitación, donde las paredes estaban decoradas con dibujos de un padre que nunca sería. Sofía lo siguió, buscando consuelo en su hermano mayor, pero Lucas estaba perdido en su propio tormento. La traición de Charles había creado un abismo entre ellos, un espacio que ni siquiera el amor fraternal podía llenar. Diana, sola en la mesa, sintió el peso de la soledad. La traición había fracturado su familia, y ahora debía encontrar la manera de sanar. Pero, ¿cómo se repara un corazón roto? ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando la traición ha dejado cicatrices tan profundas? La pregunta la atormentaba. La lucha por mantener unida a su familia era una batalla constante. Mientras tanto, Lucas se sentó en su cama, mirando por la ventana. La luna brillaba en el cielo, pero su luz no podía iluminar la oscuridad que sentía en su interior. La traición de su padre lo había dejado ciego ante la posibilidad de perdón. La rabia lo consumía y cada día se preguntaba si alguna vez podría liberarse de ese peso. ¿Era posible amar a alguien que había causado tanto dolor? Sofía, en su inocencia, no entendía la profundidad del conflicto, pero sentía la tristeza de su hermano. Se acercó a él, buscando respuestas. ¿Por qué papá no vuelve?, preguntó con una voz temblorosa. Lucas la miró, y en sus ojos vio la esperanza que él había perdido. La lucha interna se intensificó. ¿Debía proteger a su hermana de la verdad o enfrentarla juntos? La decisión lo atormentaba. Diana, escuchando la conversación desde la puerta, sintió una punzada en el corazón. La traición de Charles había creado un ciclo de dolor que amenazaba con consumir a sus hijos. La lucha por encontrar la verdad y el perdón era una batalla que no podía ganar sola. ¿Cómo podía guiarlos cuando ella misma estaba perdida? La noche avanzaba y el silencio se hacía más pesado. La traición de Charles había dejado cicatrices, pero también había sembrado la semilla de la lucha. Diana sabía que debían enfrentar su dolor, que debían encontrar la manera de sanar. Pero la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podrían alguna vez perdonar a un padre que se había convertido en un extraño? La respuesta era incierta, pero la esperanza era lo único que les quedaba. La historia de Charles y Diana es un cuento de hadas que se desmorona. En la superficie todo parece perfecto. Una princesa o un príncipe, un amor que cautiva a millones. Pero ¿qué hay detrás de esa fachada brillante? La verdad es más oscura de lo que muchos imaginan. Diana, con su sonrisa radiante, ocultaba un dolor profundo. Cada vez que se paraba frente a las cámaras, sentía el peso de las expectativas. La presión de ser la princesa perfecta la consumía. ¿Cómo se puede ser feliz cuando el mundo entero te observa, esperando que seas un ideal inalcanzable? Esa pregunta la atormentaba. Mientras tanto, Charles luchaba con sus propios demonios. Criado en un entorno donde el deber superaba al deseo, se sentía atrapado.
Su amor por Diana era genuino, pero la sombra de su pasado lo perseguía. La presión de la corona, las tradiciones que lo mantenían cautivo, lo llevaban a cuestionar su propia identidad. ¿Era un príncipe o simplemente un hombre perdido en un mar de expectativas? La relación entre ellos comenzó como un sueño. Se miraban con amor, compartían risas y esperanzas. Pero a medida que el tiempo avanzaba, la realidad se volvía más cruda. Las diferencias entre ellos se hicieron evidentes. Diana deseaba ser vista como una persona, no solo como un símbolo. Quería ser amada por quien era, no por el título que llevaba. Pero Charles, atrapado en su mundo, no podía ofrecerle eso. Las noches en el palacio eran frías y solitarias. Diana se sentía como un pájaro enjaulado. Las paredes de su hogar, que deberían haber sido un refugio, se convirtieron en una prisión. Cada día, la presión aumentaba. La prensa la acosaba, los rumores la perseguían. ¿Cómo podía encontrar la paz en medio de tanto caos? Esa pregunta resonaba en su mente como un eco interminable. Mientras tanto, Charles se debatía entre el deber y el amor. Sabía que su matrimonio estaba en crisis, pero la lealtad a su familia y a la corona lo mantenía atado. ¿Era más importante cumplir con las expectativas de su linaje que ser feliz? Esa lucha interna lo desgastaba. Cada decisión que tomaba lo alejaba más de la mujer que amaba. La tensión entre ellos creció. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Diana, herida y frustrada, buscaba consuelo en sus amigos, pero la soledad la envolvía. La imagen de la princesa perfecta se desvanecía, dejando al descubierto a una mujer vulnerable. ¿Podría encontrar su voz en un mundo que la silenciaba? Esa búsqueda la llevó a un camino oscuro. Charles, por su parte, se sentía impotente. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. La distancia entre ellos se amplió. Cada mirada, cada palabra se cargó de resentimiento. La presión de la prensa, las expectativas de la familia real, todo se acumulaba. ¿Podrían encontrar un camino de regreso el uno al otro? Esa pregunta se convirtió en un mantra doloroso. En medio de esta tormenta emocional, Diana decidió tomar el control de su vida. Comenzó a involucrarse en causas sociales, a usar su voz para ayudar a los demás. Pero a pesar de sus esfuerzos, la sombra de su matrimonio seguía acechando. La lucha por su identidad se intensificaba. Podría ser una madre, una activista y una mujer realizada mientras su corazón estaba dividido. La historia de Charles y Diana es un recordatorio de que los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Detrás de cada sonrisa hay una batalla interna. Detrás de cada gesto amable hay un dolor oculto. La realeza, con su glamour y su esplendor, esconde verdades que pocos conocen. La pregunta persiste: ¿vale la pena sacrificar la felicidad personal por el deber? ¿Es posible encontrar el amor verdadero en un mundo que exige tanto? A medida que sus vidas se entrelazan, la respuesta se vuelve cada vez más compleja. La lucha entre el deber y el deseo, entre la imagen pública y la verdad personal, se convierte en el núcleo de su historia. Acompáñanos en este viaje revelador. Descubramos juntos los secretos de la realeza, las verdades dolorosas que se esconden detrás de cada cuento de hadas. La historia de Charles y Diana es solo el comienzo. ¿Estás listo para conocer lo que realmente sucedió? Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas lo que viene.